tardes, amigos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar con nuestro servicio de hoy, miércoles en Éxodo, y vamos a empezar con alabanza. Pero antes oramos para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este tiempo y por quién eres, por tu soberanía. Señor, gracias por pues, todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, aunque a veces no lo podemos ver. Señor, sabemos y tenemos confianza que estás obrando en nosotros, y por eso, Señor, queremos alabarte, queremos darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación, Padre, porque eres bueno, Señor, con nosotros, Señor, porque nos has dado gracias, Señor. Ahora somos parte, Señor, de tu rebaño, Señor. Y, Señor, pues nosotros venimos este día, Señor, a alabarte, Señor, a adorarte, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, porque nadie, Señor, se compara a ti, Señor. Y el deseo, Señor, de mi corazón, Señor, es que ahí en casa, Señor, donde están mis hermanos, Señor, también estén cantando, Señor, alabando, que no simplemente, Señor, estén viendo una pantalla, Señor, que no simplemente estén escuchando canción, sino que unidos, Señor, con nosotros a la distancia podamos alabarte, Señor. Tú eres digno, Señor.
muros rodeando el sol. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu
tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor, por salvarnos, Señor. Era más grande, es lo más grande, Señor, que podemos recibir de ti, Señor, por tu salvación, Señor, para nosotros, Señor. Eso es invaluable, Señor, y pues gracias, Señor, gracias por derramar misericordia, por derramar gracia en nuestras vidas, Señor. Y así mismo, Señor, te pido por aquel que no te conoce, Señor, por aquel que está buscando, Señor, algo, Señor, que lo cambie, algo que lo transforme. Padre, manifiesta tu gloria, tu gracia a las vidas de sus hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nuevamente sé bienvenido. Pues vamos a su palabra. Y pues nada, solamente pues saludarte, esperar que estés bien. Pues lo digo cada reunión, los extrañamos mucho, extrañamos este lugar con todos ustedes, pero pues a seguir adelante. Gracias a Dios que nos da tecnología, que nos presta equipo para poder llevar la palabra, para poder seguir estudiando. Entonces pues acompáñame a Éxodo capítulo 34. Hoy estaremos viendo del versículo 27 al versículo 35. Y pues antes de comenzar, simplemente pues había puesto en pausa este estudio pensando que yo ilusamente, pensando que esto iba a ser más rápido, pensando que iba a ser un corto tiempo, pero no ha sido así. Sabemos que cada vez se va alargando más y da nuevas fechas. Entonces no sabemos y bueno, pues creo que es tiempo de nosotros continuar haciendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Igual ya nos hemos estado comunicando con algunos de ustedes para reanudar discipulados vía online. Entonces pues vamos a continuar, vamos a seguir adelante. A pesar de la distancia, creo que podemos seguir avanzando y hoy retomamos nuestro estudio de Éxodo capítulo 34 versículo 27 al 35. Ahí nos quedamos, estamos muy cerca de acabar el Éxodo. Pues creo que sería esta enseñanza y la de la próxima semana, y terminamos con el libro de Éxodo. Después creo iremos al libro de Deuteronomio, pero pues sin adelantarnos vamos a la porción que toca el día de hoy, y voy a leerlos la porción del día de hoy y después oramos. Entonces sígueme ahí en casa. Y Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pues Señor,
te ruego, Señor, nuevamente, Señor, que hoy dirijas por medio de tu Espíritu, Padre, esta enseñanza, que hoy nos hables, Señor, que Señor, hoy transformes nuestras vidas, hoy alcances por medio de esta palabra a alguien, Señor. Salva hoy, Señor, te lo ruego, Señor. Y pues sin más, Señor, pon tu Espíritu, Señor, en mí, Señor. Dirige mis palabras, mis pensamientos, dirige esta enseñanza, Señor. Venimos a escucharte a ti, a oírte a ti, a aprenderte a ti, Señor. Sé tú exaltado, Señor, en este día, Padre. Sé tú exaltado en medio de esta enseñanza, Dios. Te lo pongo en tus manos, Señor. Igual, Señor, bendice a mi familia, Señor, que está en su casa, Señor, viendo esto, que se reúnen, Señor, para seguir escuchando tu palabra. Guárdalos, bendícelos en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues continuamos pues con Éxodo. Y bueno, para poner un poco en contexto las cosas, para hacer un poco, recapitular un poco en dónde nos quedamos, pues solamente recordar, ¿no?, que en el capítulo, los capítulos anteriores, Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones para el tabernáculo, y en capítulo 32, cuando desciende del monte, que pasa ahí 40 días y 40 noches, pues el pueblo junto con Aarón habían hecho un becerro de oro. Habían pecado en gran manera contra Jehová, y Moisés desciende del monte, ve esto, recuerda, se enoja, avienta las tablas que Dios le había dado, las rompe, confronta a Aarón, les hace ver su pecado, les hace ver su idolatría. El Señor dice que ya no va a ir con ellos, pero vemos que en el capítulo 33 el pueblo se arrepiente, el pueblo reconoce su error, y en capítulo 34 Dios renueva su pacto con Israel. Ellos han pedido, se han arrepentido, y el Señor se revela su carácter, diciendo que Él es lento para la ira, que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Revela su carácter el Señor, y aún en esa misericordia, en ese amor, los perdona. Renueva su pacto con Israel. Aún el Señor, conociendo cómo somos, renueva su pacto con nosotros. Y después, ahí en capítulo 34, que fue donde nos quedamos, al final el Señor les dice lo que tienen que hacer. Y en el versículo 11, pues les dicen que van a ir a la tierra prometida, pero que no se mezclen, que no hagan alianzas, que no sigan las costumbres de los cananeos, de los fereceos, heveos, jebuseos, que se aparten, que se cuiden de lo que van a ver ahí, de lo que ellos adoran, de lo que ellos hacen. El Señor les pide que por favor no se mezclen con ellos. Y en el versículo 18 del capítulo 34 les dice lo que sí tienen que hacer, y es prácticamente tener una comunión con Dios. Les pide que vayan a las fiestas, que presenten sus holocaustos, sus sacrificios, que tengan una comunión con Él. Entonces vemos esto, el Señor, ellos pecan, se arrepienten, el Señor los perdona, y ahora les dice, ¿no?, cómo es que van a llevar esa relación, qué es lo que espera, qué es lo que quiere de ellos y qué es lo que no quiere de ellos. Y entonces Dios ha renovado su pacto con Israel, su pacto con Moisés, y ahí nos quedamos. Entonces, en versículo 27 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces vemos esto, que nuevamente Moisés pasa 40 días y 40 noches con el Señor ahí en el monte, delante de la presencia de Dios. Y nos dice un detalle aquí en el versículo 18, que Moisés no bebió agua, no comió pan,
y que estuvo ahí delante de la presencia de Dios. Ahora, vemos el sustento de Dios. Vemos cómo es que en esos 40 días que no come, que no bebe, Moisés vive. Y estuve buscando un poco en internet y pues difieren, ¿no? Pero algunos dicen que si no comes, en 40 días puedes morir. Aún si no bebes agua, en horas, dependiendo de la situación, o en días, máximo una semana sin beber agua, te puedes morir de deshidratación. Y vemos que aquí Moisés es llevado a un límite muy alto, que pasa 40 días y 40 noches sin comer y beber agua. Y vemos esto, ¿no? Que ahí está el Señor sustentando en todo momento a Moisés. Dice su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y ahí está Moisés buscando la presencia de Dios, buscando el reino de Dios, y por cuanto lo está haciendo, el Señor trae ese sustento, le está añadiendo todo lo que en ese momento a Moisés le hace falta. Entonces podemos confiar en Dios, podemos creer que Dios nos sustenta en todo momento, que Él nos cuida, que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Y ahí vemos ese sustento de Dios. Y después en versículo 29 al 31 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y vemos esto, ¿no? En estos versículos creo que pues pasa algo diferente, ¿no? Está Moisés, y a diferencia de la primera vez, regresa Moisés y su rostro está resplandeciendo, su rostro está brillando, tanto que lo ven y se espantan todos, dicen: ¿y por qué le brilla el rostro así, no? Y se alejan, y Moisés los manda a llamar y les dice: acérquense, y les habla todo lo que el Señor les dice. Ahora, podemos notar aquí que tener una comunión con Dios, que tener una relación con Dios cambia tu vida. Definitivamente no somos los mismos desde que hemos conocido a Dios, desde que hemos conocido a Cristo. Algo cambió. Antes era de una manera y ahora empiezo a deshacerme de vicios, de cosas que en mi vida había, y el Señor empieza a transformarme. Y no solamente eso, muchas veces algunos se espantan, ¿no? Y casi siempre nos dicen: no, pues si tú eras así. Sí, pero ya no soy así. Dios me está cambiando, Dios me está haciendo una persona nueva. Y la gente a veces se espanta de tu nueva vida, en Cristo. Me ha tocado platicar con ustedes, con algunos de ustedes, y algunos de ustedes los han hecho a un lado, ¿no? Como diciendo: mira, ya no piensa igual que nosotros, ya no es como nosotros, y por tanto hay desprecio, ya no quieren su compañía. Aún sabiendo cómo éramos antes y que están cambiando para bien, la gente como que empieza ese rechazo natural. En la semana un familiar me platicaba de un primo, ¿no? que conoce a Cristo, que se enamora de Cristo, que se enamora del Evangelio, y al que se le atraviesa empieza a compartirle del Evangelio, a compartirle en su escuela. Tanto que la maestra llega con este familiar mío y le dice: oiga, pues ¿qué pasó con su hijo? No, nos tiene así todos asustados, se la pasa hablando de Dios y todos asustados, ¿no? Porque estaba hablando del Señor, y es eso, el Señor nos transforma, el Señor va haciendo
haciendo un cambio. O sea, el Moisés que subió al monte regresa diferente, y nosotros igual. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando el Señor Jesús nos reconcilia con el Padre, empezamos a cambiar y empieza a haber cambios evidentes en nuestras vidas. Y versículo 32 dice: después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Ahora, esto es importante en lo que vamos a ver, porque Moisés está compartiendo los mandamientos que Dios le da, les está compartiendo la ley, y vamos a hablar de la ley en un momento más. Y versículo 33 al 35 dice así: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces vemos esto en estos versículos, que cuando Moisés va a la presencia de Dios, se quita este velo que pone sobre su cara, pero cuando va a hablar con el pueblo, pues se lo pone. No le permitía enseñar. Moisés no quería que el pueblo viera su rostro, pero cuando va delante de la presencia de Dios, se lo quita para ver el rostro de Dios. Pero me surgen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué Moisés se ponía un velo delante del pueblo? ¿Y por qué Moisés se quitaba ese velo delante de la presencia de Dios? Y pues creo que hoy vamos a ver más 2 Corintios 3 que esta porción de Éxodo, porque Pablo nos va a explicar o nos va a enseñar sobre esta porción que hoy estamos leyendo. Nos va a dar la respuesta a estas dos preguntas: ¿por qué Moisés se ponía un velo delante del pueblo y por qué Moisés se quitaba ese velo delante de la presencia de Dios? Y se me olvidó decir el título de la predicación, pero hoy es así: 2 Corintios 3. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la mayoría del tiempo en estos versículos. Así que ahí en casa, acompáñame a 2 Corintios 3. Si tú ya tienes tiempo con nosotros, si ya has estado reunidos, yo creo por más de un año, esto ya nuestro pastor Héctor nos lo enseñó, y ahí hay una explicación muy extendida acerca de los primeros versículos, pero yo solo los voy a ver así muy rápidamente, porque a partir de versículo 7 es donde Pablo enseña sobre esta porción de Éxodo 34. Entonces, ayer precisamente estaba escuchando un poco la enseñanza de Héctor, de nuestro pastor que nos dio hace tiempo, y no recuerdo si fue a finales del 2018 o a principio del 2019 que vimos esta porción. Y me da risa porque Héctor dice: bueno, pronto vamos a ver esta porción de Éxodo 34. Hace más de un año y apenas llegamos. Entonces no fue tan pronto, pero ya llegamos, ya estamos aquí. Entonces vemos esto, que Pablo está escribiendo una carta a los Corintios y va a hacer referencia a una carta. Y versículo 1 al 3 dice: ¿comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Bueno, un poco de historia o contexto de esto, a lo que está hablando
Pablo, pues recuerdas casi la carta segunda de Corintios es la defensa de Pablo. Han estado diciendo muchas cosas de Pablo y Pablo manda esta carta para responder a sus dudas, para responder a sus preguntas. Y una de esas dudas que tenían era que en estos tiempos se expedía una carta para que cuando llegara un profeta o un apóstol a cierto lugar presentara su carta y vieran que no era falso, que venía recomendado, que venía de parte de los apóstoles, que venía de parte de la iglesia, y Pablo llega sin carta. Y entonces los corintios empiezan a dudar, ¿no?, de la enseñanza, de la procedencia de Pablo, diciendo, bueno, ni carta trae. No trae cartas, no dice quién es, no dice nada. Y es como si de repente yo llegara, imagínate que Alex de Silao no me conoce, y llego yo y le digo, pues ¿sabes qué? Me mandaron de Guanajuato aquí a servir contigo, a ayudarte, y pues si no me conocía, obviamente iba a pedir una carta, ¿no? Una carta de referencia. Y si yo la llevo, si yo se la llevo a Alex y la lee y ve que vengo de aquí, etcétera, pues él ya tiene la confianza, ¿no?, de ponerme tal vez a servir o de dejarme compartir la palabra entre la iglesia. Pero si no llevo esta carta, pues obviamente no me va a dejar y va a decir, pues ¿tú quién eres, no? ¿Tú quién eres? Entonces ellos están pidiendo esta carta de recomendación a Pablo. Y Pablo no trae su carta y lo que dice Pablo en versículo 2 dice, pues no traigo carta, no tengo un papel para ustedes, pero nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres. Y Pablo lo que está diciendo es, mis referencias son ustedes mismos, son lo que yo he hecho. Lo que Dios está haciendo conmigo se ve reflejado en ustedes. Y dice ustedes, el pueblo de los corintios, ustedes son mis cartas de recomendación. Pablo había predicado el evangelio ahí. Hay testimonios de nuevas vidas, de vidas transformadas, de vidas cambiadas. Pablo tuvo un impacto en el pueblo de Corinto. Y está diciendo lo que aquí está pasando, ese avivamiento que aquí hay, sus vidas, la predicación que yo traje, aquí está, son ustedes mi carta de recomendación. Y entonces nosotros tenemos que tener ese impacto en las personas, ese impacto en los que nos rodean. Esas deben de ser principalmente nuestras cartas, no porque yo llegue con una carta y diga que soy quién sabe qué, tiene que ser una referencia, más bien mi testimonio, lo que yo impregno en las demás personas, ¿no? Hacernos estas preguntas, ¿no? Si la gente se acerca a nosotros a recibir palabra, tiene confianza en nosotros para recibir consejo. Yo creo que esas deben ser nuestras cartas, pero como dije, lo vamos a ver muy rápido estos primeros 6 versículos, y después dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y Pablo usa esta imagen de una carta y dice, bueno, la carta lleva papel, lleva tinta, lleva un destino y un destinatario. Y él dice, ustedes son cartas de Cristo. Ahí Pablo lo que le está haciendo es darle todo el reconocimiento a Cristo. Porque dice, pues nosotros nada más fuimos usados por Cristo. Pero realmente el que hizo algo en sus vidas fue Él. A nosotros somos la tinta, lo que Dios usó. Somos las personas que Dios usa para compartir el evangelio. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, Él se hace a un lado. Él nada más dice, pues no sé por qué Dios nos usa, pero los que hacen la obra es Cristo cuando le recibes y el Espíritu Santo que viene a ti cuando le recibes. Ellos son los que traen ese cambio a tu vida. Ellos son los que transforman tu vida. Nosotros simplemente fuimos instrumentos.
Y si tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice, esa es nuestra confianza, que Cristo hace la obra delante de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y Pablo simplemente otra vez enseña que él solo fue una pluma, que él solo fue un instrumento, que todo lo que ha pasado en Corintio fue gracias a Cristo, gracias al Espíritu, pero que ahora ellos predican el ministerio del nuevo pacto. Ahora ya no predicaban la ley, ya no predicaban lo que Moisés, lo que el Señor le entregó a Moisés. Ahora predican un nuevo pacto. Ahora, pues dos preguntas. ¿Qué es un pacto? ¿Y cuál es ese nuevo pacto al que Pablo hace referencia? Bueno, pues un pacto es un arreglo hecha por una parte con pleno poder, el cual la otra parte puede aceptar o rechazar, pero no puede alterar. Un ejemplo que siempre uso es cuando firmas un contrato de trabajo. La empresa te da un contrato con los términos, cuánto vas a ganar, cuánto vas a laborar, cuánto dura, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo lees, y si hay algo en lo que no estás de acuerdo, pues si quieres no lo firmas. Si no te parece, si no estás de acuerdo, no lo vas a firmar, lo puedes rechazar. Pero si lo aceptas, si dices, ok, estoy de acuerdo con eso, pues lo firmas. Y en el momento que tú firmas, formas parte ahora de esa empresa a la cual estás elaborando. Es decir, pues ellos te dan un arreglo y tú decides si lo aceptas o no. Y entonces eso es un pacto, ¿no? Es un arreglo. Pero ahora, ¿cuál es ese nuevo pacto a cual hace referencia? El Señor está, como leímos hace rato, está haciendo un nuevo pacto con Israel. Les está entregando la ley, los está perdonando. Pero ¿cuál es este nuevo pacto del cual habla Pablo? Jeremías 31 al 33 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces aquí por medio del profeta Jeremías, el Señor dice que va a dar un nuevo pacto. Y si te fijas, va a dar un nuevo pacto porque el antiguo pacto nosotros lo violamos. Porque nosotros lo invalidamos. El Señor fue fiel, como dice aquí. Ustedes aceptaron mi pacto, yo lo cumplí, pero ustedes lo invalidaron. Y lo hemos visto, o si has leído la historia de Israel, lo ves, ¿no? Que una tras otra van rompiendo con las leyes de Dios. Y nuestra vida pasa lo mismo, una tras otra, pecamos contra Dios. Entonces aquí lo nombra a ese antiguo pacto como una letra que mata, como una ley que mata. Pero ¿dónde hizo Dios un nuevo pacto con nosotros? ¿Dónde fue donde Dios establece este nuevo pacto para el mundo? Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y entonces vemos que Dios hace un nuevo pacto con el hombre a través de Cristo.
a través del sacrificio que Jesús hizo para reconciliarnos con el Padre. Y entonces ahí está este nuevo trato que Dios hace con el hombre, ya no de letra que mata, sino un nuevo pacto que por el Espíritu vivifica, un nuevo pacto eterno, un nuevo pacto que no va a terminar, un nuevo pacto que es a través de la sangre del Hijo de Dios. Y entonces Pablo dice, ahora nosotros predicamos de este nuevo pacto. Ya no predicamos la ley, porque la ley mata. Ahora predicamos este nuevo pacto, porque este nuevo pacto trae vida. Y se nos es entregado el Evangelio a nosotros para compartirlo. Se nos es entregado este nuevo pacto a nosotros para llevarlo al mundo, para predicarlo a las naciones, para que la gente viva. Y ese es el nuevo pacto. Y versículo 7, y aquí es donde comienza Pablo a usar la referencia de Éxodo 34. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y notas cuál es la palabra que más se repite en estos versículos. La palabra que más se repite es gloria. Es decir, que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen gloria. ¿Por qué? Porque los dos fueron entregados por Dios. Uno para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos que estábamos muertos en delitos y pecados, y el otro para vivificarlo. Uno era necesario para salir de nuestro error, para que cuando llegara la luz pudiéramos verla. Pero se repite esta palabra, los dos eran un pacto de gloria. Y del antiguo pacto aquí dice que era un pacto en gloria. Y pone ahí el ejemplo de Moisés en versículo 7. Dice, y el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y dice, cuando yo les di la ley, cuando Dios le dio la ley a Moisés, vieron descender a Moisés y su rostro estaba en gloria. Y ustedes vieron esa gloria. Pero también nos dice que el antiguo pacto es un ministerio de muerte. Nos dice que es un ministerio de condenación. Nos dice que tiene una gloria, pero que tiene una gloria menor. Y que tiene un fin que perece. Es decir, que no iba a durar para siempre este pacto. Que no iba a ser eterno. Y su fin era pues precisamente el nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios había prometido por medio del profeta. Entonces vemos que es un ministerio de muerte y de condenación. Y el nuevo pacto es este pacto en Cristo, este pacto en Jesús. Dice que tiene gloria, una gloria más grande. Y recuerdas Juan lo que dice del Señor Jesús. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente Juan lo vio transfigurado en gloria, sino también vio toda la gloria del Hijo, todos los días que estuvo con Él. Entonces ve y dice, la gloria del Hijo no se compara a la gloria de la cual tenía Moisés en su rostro. Era una gloria más grande, una gloria más hermosa, una gloria llena de gracia y de verdad, y habitó entre nosotros. También dice que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio del Espíritu, es decir, un ministerio que vivifica, que no mata. Es un ministerio de justificación, nos quita toda culpa.
Cuando vamos a Cristo, cuando reconocemos que solo en Jesús hay salvación, Él nos quita toda la culpa porque ya la depositó en Jesús. Y ahora somos justos delante de nuestro Padre. Dice que tiene una gloria mayor, es decir, un peso mayor, una gloria eterna, una gloria que permanece, una gloria que nunca acaba. Y entonces vemos en estos versículos cómo es que Pablo pone como en una balanza los dos pactos, ¿no? Y vemos que el pacto nuevo, el pacto de gracia, el pacto que Dios hace por medio de Jesús pesa más porque es eterno, porque nunca va a acabar, porque da vida, porque nos justifica, porque tiene mayor gloria. Entonces vemos que es un mejor pacto el de Cristo que el de la ley. Ahora la palabra creo que nos da un ejemplo de esto que estamos viendo. Acompáñame a 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12. Es una historia que tal vez ya conoces, pero tiene un detalle, ¿no? que me gustó mucho. Y nada más para poner en contexto, bueno, es la historia de David y Betsabé y Urías. Sabemos que David un día se queda en su palacio y no va a la guerra. Ve que esta Betsabé se está bañando, la manda a llamar, tiene relaciones con ella, fornica con ella, peca ante Dios y ante Urías con Betsabé, y Betsabé queda embarazada. Después David ya no sabe qué hacer y quiere que Urías pierda la vida. Y no puede porque Urías era un siervo fiel, pero después lo manda al frente de batalla y muere al frente de batalla Urías. Entonces vemos que David comete pues el pecado de adulterio y el pecado de homicidio, ¿no? Y está David viviendo por años con este pecado. Ahora tiene un hijo que no es de su matrimonio. Y en capítulo 12 viene el profeta Natán y dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces termina Natán de contar la historia y dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y notas cómo David está aplicando la ley, cómo David está diciendo: este hombre ha hecho pecado, ha cometido pecado, y según la ley tiene que morir. Y dice que se muera, es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habrían añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, diciendo lo malo delante de sus ojos? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste espada, y tomaste
por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres hasta la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y ves cómo la voz de David se convierte en la voz de la ley, una voz que reclamaba muerte, una voz que decía que muera, mientras la voz de Natán se convierte en la voz del evangelio, en la voz de un nuevo pacto que le dice al final: no morirás. Y así actúa el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto revelaba muerte, pero era necesario conocer nuestra condición, era necesario ver dónde estaba, era necesario ver a dónde iba, para que cuando la luz de Cristo resplandezca en nosotros, la pueda ver y pueda ver ese pacto nuevo, ese pacto lleno de gracia, de amor, que por su Espíritu Santo me vivifica, y entonces pone Pablo como en una balanza, ¿no? El pacto de la ley y el pacto de la gracia, y definitivamente el pacto de gracia pesa más, porque el pacto de gracia, a pesar de cómo soy, a pesar de cómo he vivido, a pesar de mi pecado, me quiere dar vida, quiere que no muera. Y versículo 12 al 17 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Y cuál es nuestra esperanza, no? Pues Cristo, el Evangelio. Así que teniendo esta esperanza, la usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello de que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí Pablo nos responde a las preguntas que hice al principio. Era: ¿por qué se ponía un velo cuando iba delante del pueblo? Y nos dice que se ponía un velo porque esa gloria de la cual se llenaba Moisés iba desapareciendo. Esa gloria del antiguo pacto iba desapareciendo. Entonces Moisés se pone este velo para no mostrar esa gloria que iba decayendo. Y aquí no era miedo que tenían como al principio cuando lo vieron, simplemente les estaba ocultando que esa gloria iba a desaparecer. Y dice que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo les es quitado. Y ellos no pudieron ver a Jesús. Ellos, cuando Jesús se hace carne, cuando está en medio de entre ellos, lo hemos visto en Marcos, como una y otra vez van para acusarle, cómo quieren deshacerse de él, tenían un velo sobre su rostro, no podían ver la gloria de Dios a través de Cristo, no podían ver la gloria de Dios, y dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Siguen creyendo que la ley es el camino para la salvación. No han reconocido ese nuevo pacto. Pero no solamente ellos. Lo que Jesús hizo fue por todos, fue para reconciliarnos a todos. Y tal vez el día de hoy te estés haciendo esta pregunta, ¿no?
Bueno, ¿qué sigue después de esto? Bueno, ¿de qué se trata la vida? Y tal vez has escuchado que hay un cielo y dices, bueno, ¿y cómo llego a ese cielo? Y toda tu vida te has esforzado en tratar de alcanzarlo. Y sigues viviendo, aunque no la conoces, bajo la ley, queriendo hacer méritos para llegar a ese lugar. Pero el Señor nos dice, yo quité esa ley porque ustedes la violaron, porque ustedes no la cumplen. No van a poder llegar por sus méritos a mi presencia. Y no vas a poder alcanzar a Dios, no vas a poder llegar delante de la presencia de Dios mientras te estés esforzando en hacerlo. El Señor nos ha dado un pacto de gracia, un pacto donde no importa cómo seas, donde no importa de dónde vengas, donde no importa lo que hayas hecho, Dios te quiere salvar. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y entonces, me gusta este pero que dice el Señor, pero cuando se conviertan. Y entonces el Señor está esperándote, esperando a que le reconozcas como Salvador, esperando a que reconozcas este nuevo pacto para quitarte ese velo. Y no sé, ¿recuerdas tú ese momento en tu vida cuando ese velo te fue quitado? Cuando dijiste, bueno, Señor, yo te creo en ti, te voy a seguir, creo que tú eres el Salvador, creo que tú me tienes una vida nueva, creo que tú me estás reconciliando con el Padre, creo que tú me vas a llevar a un lugar mejor. ¿Recuerdas ese día cuando el velo te fue quitado? Pues fue, yo creo, el mejor día de nuestras vidas. El día en que realmente comenzamos a vivir. Y en versículo 17 nos responde la siguiente pregunta: ¿por qué se quitaba el velo delante de la presencia de Dios? Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando Moisés va delante de la presencia de Dios, se quita este velo porque tiene la libertad de quitárselo porque está en su presencia. Creo que ya lo reborujé. Moisés, cuando fue a la presencia de Dios, tenía la libertad de quitarse el velo. La presencia del Señor le daba esta libertad. Es decir, podía tener una comunión cara a cara con Dios. No había nada que estorbara. Tenía la libertad de presentarse delante de Dios para tener una comunión con Él. No era necesario el velo. No era necesario el velo. Y nosotros, de igual forma, cuando decidimos aceptar a Cristo, Él quita ese velo y ahora el Espíritu que vivifica viene a nosotros y entonces puedo tener una comunión con Dios, una comunión libre delante de Dios. Y eso me parece increíble, que podamos tener una relación con el Creador, con su Hijo, a través de su Espíritu. O sea, ya no importa cómo soy, ya no importa cómo he vivido, ahora puedo tener acceso directo a Dios porque su Espíritu está en mí. Y por cuanto Cristo me ha salvado, hay libertad de ir delante de la presencia de Dios, no importa cómo seas. Ya no tienes un velo que te aparta de Él, ya puedes verlo a través de su Espíritu, ya puedes tener comunión con Él a través de su Espíritu cara a cara. Y entonces nos responde esas dos preguntas, ¿no, Moisés? ¿Por qué se ponía el velo? Porque la gloria del antiguo pacto iba en decadencia. ¿Y por qué se ponía el velo? Porque ahora a través de este nuevo pacto tengo libertad en el Espíritu para ir delante de la presencia de Dios. Y versículo 18 dice, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, por tanto, nosotros todos. Pues, ¿a quién se refiere? A todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo.
y a todos aquellos que se quieren arrepentir, que le quieren reconocer. Aquel que no ha sido salvo, pero será salvo. Todos nosotros ahora podemos ver sin ese velo, sin eso que estorba, a cara descubierta como en un espejo al Señor. Y si te fijas ahí, dice, y somos transformados de gloria y gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y sabes, cuando Dios nos guarda, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da una nueva vida, no simplemente fue eso, sino que también Dios nos salvó para no dejarnos igual. Nos transforma, nos va cambiando. Y creo que si estás siguiendo a Cristo, si has conocido a Cristo, creo que puedes darte cuenta de eso. Que el Señor te está cambiando, que cambia tu forma de pensar, que transforma tu corazón, que transforma tu vida. Aquí tenemos testimonios en la iglesia, ¿no? De hombres que eran alcohólicos y ya no lo son. De hombres que el Señor los levanta de un barranco para salvarlos. Nuestro pastor Héctor, ¿no? De alguien que vivía en soledad, usando drogas, ahora un siervo de Dios. Y muchos otros testimonios. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene esa capacidad de transformarnos. De transformarnos. Y dice que nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ayer mi suegra, pues recordando a Gaby, decía, mira, dijo, qué hermosa hija, ¿no? O sea, refiriéndose a ella físicamente, en todos los aspectos, dijo, qué hermosa hija. Y le respondí, imagínese cómo ha de ser hoy. Imagínese cómo ha de estar hoy delante de la presencia de Dios. Digo, no puedo ni describirlo porque no lo he visto, no lo sé, pero veo eso, que lo que el Señor tomó un día, ¿no? A una chica de no sé cuántos años, de menos de 20 años o de un poquito más de 20 años, que no tenía una relación con Dios, la toma, la va transformando, la va cambiando hasta el momento en que ahora está delante de la presencia de Dios, transformada por completo. El Señor empieza a hacer una obra contigo el día que te arrepientes, y el día que estás delante de su presencia glorificado, la termina. Imagínate un cuerpo perfecto, un cuerpo sin pecado, un cuerpo que agrada a Dios, que alaba a Dios, que no es como este cuerpo que tú tienes, que es rebelde, que no quiere nada contra Él. Ahora estás glorificado, y el Señor, desde el momento en que te quita ese velo, empieza a transformarte, empieza a cambiarte. Ahí en la casa tenemos un cuadrito que nos hizo una amiga, que nos regaló una amiga, y viene el Salmo 96 y dice, permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria. Y ese cuadro estaba enfrente de donde Gaby pasó los últimos días de su vida en un reposet. Y yo recuerdo que cuando a Gaby le venían dolores extremos, dolores insoportables, dolores que no sabíamos ni qué hacer, que simplemente era esperar a que pasara, y a veces pasaban 2-3 horas para que se fuera ese dolor intenso. Y yo veía el cuadro y el cuadro decía, y yo decía, permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Y le decía al Señor, Señor, como ahorita cantamos, si tú abres el desierto, Señor, lo puedes hacer otra vez. Lo puedes hacer otra vez. Deja que mi hija vea tu gloria a través de la sanidad de mi esposa. Pero hoy haciendo esto, hoy estudiando esto, veo que lo que el Señor hace es más profundo. Que sí puede abrir mares, que sí puede traer sanidades, que sí puede hacer cosas que nadie más puede hacer, pero el Señor va más profundo y se permite, y me hizo entender esto en estos versículos, permite que tus siervos te veamos obrar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria. Y entonces lo entiendo así ahora.
el que Dios permita que sus siervos vean cómo es que Dios redime personas, cómo es que Dios salva a gente, cómo es que Dios puede de una familia disfuncional hacer algo nuevo, transformar algo nuevo, que lo podamos ver obrar de esa manera, salvando a muchas personas por el evangelio que predicamos. Y eso es lo que yo quisiera que ocurriera en esta iglesia, en cada uno de nosotros, que el Señor nos permita ver esa obra de redención tan grande que Él hace y que nuestros hijos vean su gloria. Imagínate toda tu familia y los que vienen detrás de ti, los más pequeños a ti, delante de la presencia de Dios, viendo su gloria, no viendo cómo Dios hace grandes sanidades, grandes milagros, sino simplemente redimidos, alabando en la eternidad delante de la presencia de Dios. Así que permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, Señor, que nuestros hijos y todas nuestras familias vean tu gloria. Eso es lo que queremos. Por eso predicamos el evangelio, porque queremos que el mundo sea salvo por Cristo. Como dice Pablo, pues yo nada más soy una pluma, yo quiero ser nada más una pluma, Señor, tú haz el resto. Tú úsame, Dios, tú úsame, déjame ver tu gloria, déjame ver cómo transformas gente, cómo cambias vidas. Y termina ahí, ¿no? El versículo, este capítulo 3, ¿no? Y entonces, tomando Éxodo y tomando Corintios, vemos eso, ¿no? La conclusión, que Moisés ponía un velo sobre su rostro porque esa gloria iba desvaneciendo. Y nos hace referencia a que la ley iba a terminar, a que fue un pacto de gloria, pero que esa gloria iba a terminar porque iba a venir un nuevo pacto. Un pacto de gracia, un pacto a través de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y vemos eso, ¿no? Que este nuevo pacto es eterno, que permanece para siempre, que es de mayor gloria, que me da libertad para tener una relación íntima con Cristo. Y al final yo creo que las personas siempre están buscando un cambio. Al final yo creo que tú que estás ahí en tu casa, siempre estás buscando mejorar, algo mejor. Empieza el año y muchos hacen los propósitos de año nuevo. Pues voy a bajar de peso, voy a hacer esto, voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Te pones uno y un propósito. ¿Por qué? Porque no estás a gusto. Porque no estás conforme con esta vida. Porque no te llena, no te sacia. Pero el Señor nos ofrece un cambio verdadero. Por su nuevo pacto, por conocerle. Dice que Él nos va transformando. Él realmente cambia nuestras vidas. Él realmente le da propósito a nuestras vidas. Nos muestra de dónde venimos y a dónde vamos. Y nos dice que es eterno, que este nuevo pacto de gracia, este nuevo pacto en su sangre es eterno. Me gusta porque a Moisés le fue quitado el velo. Él podía ir delante de la presencia de Dios para tener una comunión con Él. Y Moisés en el Sinaí, su rostro cambiaba. El Señor lo estaba transformando. El Señor le estaba dando una nueva vida. Pero esa gloria iba desapareciendo. Y en Lucas 9:30-31 dice: He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En el monte de la transfiguración están Moisés y Elías. Y aquí dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Ves que Moisés, el Señor lo transforma y ya no solamente su rostro brillaba? El Señor acaba la obra con Moisés, le da un cuerpo glorificado y ahora Él está rodeado de gloria
como en un espejo viendo al Señor, brillando como en un espejo. Y termino con esto. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te quiere renovar. Dios te quiere transformar. Dios quiere que vengas delante de Él por medio de este nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo, para salvarte, para hacer una obra completa en tu vida. Si alguien puede transformar tu vida, cambiar tu manera de pensar, es Cristo. ¿Oramos? Pues Señor, gracias Señor, gracias Señor. Hemos recibido gracia de ti. Hemos recibido un amor tan grande, Señor, tan completo, Señor. Has quitado, Señor, el velo de nuestro rostro y ahora podemos verte. Ahora podemos tener una comunión contigo. Ahora sabemos, Señor, que tú nos diste la ley, Señor, solo para mostrarnos quién éramos, Señor. Pero que nos diste gracias, Señor, para mostrarnos, Señor, quién quieres que seamos, Señor. Señor, tú nos has hecho tus hijos, Señor. Tú nos amas tanto, Dios. Y Señor, yo te pido que el día de hoy sigas resplandeciendo, Señor, tu rostro sobre muchas personas para que procedan al arrepentimiento, para que puedan reconciliarse contigo, Señor. Y para que tú, Señor, empieces a transformar sus vidas. Señor, aquí estamos nosotros, Señor, como barro, Señor, en las manos del alfarero, Señor. Termina tu obra en nuestras vidas. Llévanos, Señor, transfórmanos, Señor, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la plenitud, Señor, de lo que tú has prometido a nosotros, hasta que nos des un cuerpo nuevo glorificado. Gracias, Señor, porque cuando tengamos, Señor, ese cuerpo nuevo, esa vida glorificada, sabremos que estaremos delante de ti, de tu presencia, del Altísimo, Señor, que te veremos cara a cara, no con un velo, sino a cara descubierta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Dios los bendiga y nos vemos, o más bien me ven el domingo por acá.